tu misericordia. Gracias por este privilegio que tenemos de orarte a ti, que tú, nuestro Dios, el Creador, el Salvador nuestro, que eres, nos permites hablar contigo. Y Señor, tienes todo el poder y también el amor para, cuando es tu voluntad, contestar nuestras peticiones conforme a tu voluntad. Pido, Señor, que podamos crecer en conocimiento tuyo, en nuestra relación contigo. Obra, Señor, esto en medio nuestro pido, en nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo un libro sobre la oración, otro libro que no es el que estamos utilizando, sobre las disciplinas espirituales, un libro que se llama, en inglés, lo traduzco, Un llamado a la reformación espiritual, y trata de ver las oraciones del apóstol Pablo y entonces aprender y también tener enseñanzas prácticas en cuanto a la oración. Y en este libro, el autor dice, ¿cuál es, o hace la pregunta, dice, ¿cuál es nuestra necesidad más grande? Y luego inicia a través de una lista, y dice, bueno, hay mucha necesidad de pureza. Vivimos en un mundo desordenado en el cual hay mucha inmoralidad, tal agenda, otra agenda, aspecto de agenda de perversión. Hace falta mucha integridad. Cuánta corrupción y engaño hay. Hace falta gente que está dispuesta a sacrificar en un mundo de tanto materialismo y de avaricia. Hace falta también mucha fidelidad evangelística. Hace falta más y mejor estudio de la palabra de Dios, mejor alabanza privada y pública, mejores relaciones entre hermanos. Que bueno, estas cosas son cosas que surgen cuando uno conoce más a Dios. Y esa es la necesidad más grande que nosotros tenemos, un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Y en el contexto de este libro, él y otros grandes hombres de Dios de antigüedad han dicho cosas semejantes, y dice lo siguiente en cuanto a la oración. De una de las demostraciones básicas que conocemos a Dios en verdad es la oración espiritual, persistente y bíblica. Lo repito, una de las demostraciones básicas que conocemos a Dios en verdad es la oración espiritual, persistente y bíblica. Y entonces la pregunta es, ¿oras? ¿O cuánto oras? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es mi vida de oración? Entonces, estamos hablando de la constancia de la oración en esta tarde. Estamos abarcando el segundo renglón, la segunda sección de los hábitos de gracia. Hemos visto para la introducción, pero en primer lugar la palabra de Dios, ahora la oración, o tener el oído de Dios. Dios nos escucha como hijos suyos, tenemos este privilegio, y hablaremos luego de la comunión fraternal. Estamos iniciando con la constancia o la necesidad de la oración. Daremos un par de semanas también sobre qué orar, y veremos luego la oración en privado, en secreto. Y bueno, quizás añade también algunas semanas más en cuanto al ayuno, por qué Dios no contesta las oraciones, pero no sé cuánto me extenderé, pero por lo menos vamos a abarcar estas 4 cosas y iremos entonces así yendo adelante. Vamos a estudiar entonces, en cuanto a la constancia en la oración, un pasaje que nos habla de esta verdad.
¿vale? Vamos a estudiar en esta tarde Colosenses 4, 2 al 4. Colosenses 4, 2 al 4. Y os pido entonces que toméis vuestras Biblias, lo vamos a leer juntos y luego os voy a pedir que lo volváis a leer para meditar un poco en lo que dice y ver un poco la esencia del pasaje. Colosenses 4, voy a leer el 2, vosotros el 3 y yo el 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Bien, tomad por favor un minuto para volver a leer el pasaje a solas y luego la vamos a iniciar. Bueno, no ha habido mucho tiempo, pero lo suficiente para leerlo 2 veces. Hay una idea principal en el pasaje que podemos ver por pues, el mandamiento que es dado. ¿Veis algún mandamiento en estos versículos? Como justo al principio, por ejemplo. Perseverad, ¿vale? Si queremos ver entonces la esencia de lo que nos está comunicando el pasaje, Pablo manda a los hermanos que perseveren en todos tipos de oraciones. Y luego desarrolla este pensamiento en los versículos, bueno, del 2 al 4, desarrolla este pensamiento. ¿Y de qué maneras él desarrolla este pensamiento? ¿Cuáles son ideas que vemos acompañadas a este mandato de perseverar en la oración? ¿Cuáles ideas veis en los versículos 2 al 4? Chao. Casi he escuchado algo. Velar, ¿vale? Dar gracias. Tenemos el versículo 2 completo, entonces. En el 3 y 4. Pedir, no veo la idea, bueno, la implicación es que sí hay poder, pero es pedir para puertas abiertas y también para cómo hablar, ¿no? En el 3 y 4, puertas abiertas y dar a conocer el misterio, sí, que Dios obre de esta manera con su poder. Y hay una cosa más en el versículo 3 al principio, que está correlacionado. Hay una petición de orar para los demás, ¿vale? Entonces, vamos a ir abriendo esto, pero en primer lugar, perseverad en la oración. Y quiero decir, bueno, iniciando, hay una conexión, versículos 5 y 6 tienen que ver con el tema, haré referencia a ellos, pero no vamos a explicarlos del todo. Bueno, perseverar. Creo que entendemos el concepto de perseverar, pero vamos a explicarlo. Estamos hablando de persistir en algo a lo largo de las semanas, meses, de los años, de continuar, de estar en la oración. De la misma manera que
por ejemplo, estoy en un día de trabajo y siento alto y bajo, cansancio, vienen pruebas, pues voy a continuar en mi trabajo porque tengo que continuar en mi trabajo. Y bueno, para lo de la oración hay más motivación que, bueno, tengo que hacerlo. Hay motivaciones mucho más gloriosas que sencillamente tener que hacerlo, aunque el tener que hacerlo está también. Estoy verificando lo del sonido aquí. Bien, perseverad en la oración. Entonces, continuamos aún en medio de estos altos y bajos, y de ahí saco el título, ¿no? La constancia en la oración. Vemos este concepto aquí en Colosenses, pero también es un concepto reiterado en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Romanos 12:12, constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos esta idea, este mandato que nos es reiterado múltiples veces en el Nuevo Testamento. Y uno dice, bueno, pero tengo que estar 24/7 orando. No, entiendo, no obstante, que lo que hay que haber en nuestra vida es un tiempo apartado, ¿sí? Para la oración. Hablaremos más de esto. Y también que a lo largo del día surgen cosas o tenemos pensamiento en medio de situaciones y orar a nuestro Dios en cuanto a estas cosas. Y luego viene la pregunta, ¿cómo estás con todo esto? Creo que sinceramente no hay quien pueda decir, bueno, yo estoy muy contento con mi vida de oración. Yo tengo esto todo bajo control. Vivimos en un tiempo en el cual es reconocido que la Iglesia necesita estar orando, y creo que se aplica para la Iglesia en Petrer aquí también. Necesito yo más calidad, tiempo de oración, y no quiero que sea algo que uno diga, bueno, es que, claro, estamos luchando y ¿qué más vamos a hacer? Estamos sí en la lucha, pero deseamos decir, bueno, en verdad puedo y debo reconocer que ahí y allá debo cambiar. Espero que en este estudio de la oración podamos decir, claro, podría decir, voy a cambiar todo, pero abarcar algo quizás manejable, es decir, esto va a hacer una diferencia, o esto y esto, o bueno, si no estás orando, que eso sería alarmante, pero tomar una... Voy a cambiar, y voy a cambiar mi hábito en cuanto a la oración en esto y en esto. Y espero que podamos hacer esto de manera a hacer, bueno, estar orando más con nuestro Dios como deberíamos y gozarnos más de su bendición en nuestra vida a causa de esto. Cuando hablamos de la oración, ¿qué es la oración? Bueno, creo que lo sabemos, pero estamos hablando con Dios. Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Salvador, nosotros que hemos creído en Él, nos escucha. Él quiere que nosotros vayamos a Él y le hablemos. Y hay ciertamente muchas peticiones que tenemos que hacer, pero no debería ser solamente cuando tengo algo urgente. Ay, Señor, ayúdame.
No, así no. Debería ser en el día a día que tenemos una relación con nuestro Dios y que estamos entonces hablando con nuestro Dios. Ahora, la oración, en inglés hay eh, sí, dos what are acronyms? Acrónimos, fantástico, para la oración. Hay uno que es actos, pero en inglés es sin la O, A-T-T-S. Y estaba pensando en uno en castellano. Y bueno, quizás no os guste mucho lo que voy a hacer, pero vamos delante. Entonces, acá, aquí, ¿no? Acá, adoración, confesión y alabanza o acción de gracias. Adoración, confesión y acción de gracias. Y luego la parte que quizás no os guste, pero será memorable. Espero que recordáis esto. Cuando vivía en la República Dominicana, había en distintas zonas de la isla diferentes maneras de hablar. Y un día escuché a un hermano hablando del libro de Eclesiastés, que lo llamó Eclesiastés. Entonces puso una S donde no había y quitó la S de donde había. Entonces añadamos la S al final para súplicas o peticiones. Acá y hay una S ahí que no encaja, pero esto, viendo la sigla o el acrónimo, puede recordarnos qué es la oración, qué estamos haciendo. Estamos adorando a nuestro Dios, confesando nuestro pecado, sometiéndonos a Él, estamos dándole gracias a nuestro Dios y también vamos a Él con súplicas, con peticiones, ¿vale? Entonces, Dios quiere que nosotros le hablemos y es una reacción muy natural porque Él nos ha salvado y agradecidos de su salvación, siendo hijos de Él, debemos querer hablar con Él. Dios no quiere un rito, una religiosidad, es una relación que tenemos el privilegio de tener, el gozo de tener, y para su gloria, porque Él nos ha amado, Él quiere escucharnos. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar de esa bendición de tener el Creador nuestro, Salvador nuestro, que nos quiere escuchar? Entonces, la perseverancia en la oración es fundamental. Cuando estamos hablando de la perseverancia y, bueno, del problema, de los fallos, de nuestros pecados en el no orar, de cierta manera tenemos fallos cada uno de nosotros en nuestra vida en cuanto a la oración. ¿Qué nos impide o qué nos puede ayudar a orar mejor? Y bueno, el mismo autor que cité habla de algunas cosas y dice, bueno, no oramos porque no planificamos. Hemos hablado de la disciplina de uno decir, este tiempo del día, esta hora, cada día voy a estar orando. También porque nuestra mente divaga. Todos lo hemos experimentado. ¿Y cuánto? Oro y luego pienso en lo que voy a comer. ¿Y cómo puedo hacer, qué práctica puedo tener para que mi mente no divague? Recomienda también tener un compañero en la oración. Y dice, bueno, si no es esposo y esposa, eso es bueno. Si no, uno está casado y tiene otra persona, debería ser una persona del mismo sexo. Si no es esposo o esposa, porque la oración es algo muy íntimo, es algo en lo cual estamos hablando de las verdades más sinceras, profundas de nuestro corazón ante el Señor. Desarrollar un sistema de listas de oraciones, incluir, bueno, estos diferentes aspectos de acá, más la S, y cuando tenemos peticiones, que las vinculemos en cuanto
como sea posible a la palabra de Dios. ¿Vale? Y luego tiene una para si tienes un cargo de liderazgo que como, vale, otra vez la misma lista, esa formalidad, esa rigidez. Y es algo que decían los puritanos, de seguir orando hasta que realmente uno esté hablando, estaba hablando, pero que pase más allá de esa formalidad. Y no sé para vosotros, pero en esta lista hay un par de elementos que me hablan mucho a mí. Y la idea es esto, tomar una, dos cosas. Es decir, esto puede hacer una diferencia en mi vida de oración. Y luego pensando en, bueno, ¿por qué no pedimos más? Bueno, el autor en el libro tiene, no en el que estamos utilizando, un capítulo sobre el caos, ¿no? Y el afán de la vida. Y tenemos que romper con las distracciones, con ver nuestro móvil cada 10 minutos, empujar esto de un lado y sentarnos, arrodillarnos para orar. Entonces para mí esta es importante, o sentir, bueno, tengo tantas cosas que hacer, sí, pero entonces, ¿dónde está mi fe en cuanto al hecho de que cuando yo oro al Dios del universo, Él obra? Eh, ¿cuánto, eh, ¿Cuánto creo realmente en la oración? O es un sencillo descuido que está mezclado con estos diferentes elementos. Entonces, necesitamos estar perseverando, continuando en la oración. ¿Cuántas peticiones tengo que he tenido hace 10 años, 15 años? ¿Y cuánto oro en una base regular, a diario? De esto está hablando Pablo cuando dice perseverad en la oración, que estemos ahí persistente continuamente en la oración. Y vale, entonces la perseverancia, y luego Pablo habla de dos elementos integrales de la carta. Habla de la acción de gracias, ¿vale? Y luego habla también de la súplica o la petición. Vemos estos dos elementos en esta oración. Y en otras oraciones, que son muchas que tiene Pablo, vemos otros elementos también. La perseverancia es lo primero. Luego, entonces, lo fundamental de esta porción, y luego, como hemos visto, continúa Pablo y nos dice, bueno, velando en ella, o sea, en la oración, con acción de gracias. Que velemos. ¿Y qué es velar? ¿Qué os viene a la mente cuando hablamos de velar? No dormir, eso. Hacer guardia. Hacer guardia, ¿vale? Pues estar despierto, alerta, y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento vemos esto en conjunción con la segunda venida de Cristo. Estar velando, alertas, porque Cristo vuelve. Y justo después de haber dicho esto, en el versículo 5, habla también habla de la oración y luego de hablar con los incrédulos. Dice, redimiendo el tiempo. Y yo entiendo que ese velar es uno perseverar, estar velando en la oración, enfocado en la oración a la luz de la segunda venida de Cristo. Entonces, entiendo este uso contextual así. La acción de gracias la vemos usada en la misma carta, hablando
en un contexto de habiendo sido salvos. Y esa es la más profunda acción de gracia que podemos tener como cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, si alguien lo puede leer, capítulo 1, versículo 12. Sí. Sí. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias, y esa herencia de los santos en luz de la salvación, hay en el mismo contexto de la salvación diferentes declaraciones en el 2.7, 3.15, 3.17, y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que velemos agradecidos de nuestra salvación. Y esto es aun cuando Dios no contesta la oración. Pablo, ¿dónde es que, no recuerdo cómo se dice en castellano, pero tenía el agujón en la carne, ¿no? Aguijón, gracias. Y pidió 3 veces y el Señor le dijo que le bastara su gracia. Y aquí, en los mismos versículos, Pablo recuenta, por lo cual también estoy preso, al final del versículo 3. Y está diciendo aquí que esta acción de gracias tiene que gobernar nuestras situaciones temporales. Tenemos que ver, ir ante nuestro Dios con persistencia y agradecidos porque Él nos ha salvado. Y esto tiene que gobernar, tiene que darle color y olor a toda nuestra vida, en vez de dejar que esas situaciones temporales sean lo que gobierne si somos agradecidos o no. Con acción de gracias. Y realmente ingratos, si nos quejamos, estamos alzando nuestra situación temporal más alta que nuestra salvación en el Señor. Entonces, cuando ocurre, tenemos que pensar en nuestra salvación y reorganizar lo que está ocurriendo en nuestro corazón. No soy el único quien se queja, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que vayamos a Él con persistencia, pero no con queja. Quiere escuchar todas nuestras plegarias, pero con acción de gracias. Él desea que estemos ahí con persistencia, rogándole, yendo ante Él con nuestras peticiones. Y el ser agradecido es entonces una parte integral de la vida cristiana. Pablo escribió 13 epístolas. ¿Y cuántas oraciones creéis que hay en estas 13 epístolas? Bueno, la de la posible 14 la vamos a dejar para otro día, pero alguien tenía un número así al azar. ¿Cuántas oraciones? 33. Es un buen número. ¿Alguien más se atreve? ¿Ah? 34. 32. Bueno, el número, si tomamos en cuenta donde Pablo parece estar orando a medida que escribe, también donde cuenta sus oraciones a sus oyentes, las peticiones que él tiene donde se refiere a Dios en tercera persona, como que el Dios de toda paz haga esto y lo otro. Si incluimos también exhortaciones a la oración, esto es lo que tabula. A ver, me avanza. Ahí. Pues yo he contado 40 y esto lo he sacado del libro al cual he hecho referencia. Y estaba leyendo
bueno, he ojeado esas diferentes peticiones y creo que nos sería de mucho provecho, claro, intuís más que solo Pablo, pero ir a estas peticiones, y si queréis os las mando también después, cuando estoy en el grupo, ver lo que es acción de gracias, ver lo que es alabanza a Dios, confesión, súplica, y ver también para qué estaba orando Pablo. Y que esto pueda afectar, cambiarnos para orar más como se ora en la Biblia. Entonces, ahí tenemos varios pasajes en cuanto a la oración. Vemos esa constancia, esa acción de gracias. Y a continuación vemos que tenemos que orar el uno por el otro. No sé de vosotros, tengo muchas peticiones para mí y para mi familia. Y bueno, también para vosotros. Pero Dios quiere que nosotros oremos por los demás también. Dice aquí el versículo, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, que ellos estén orando, pero que también incluyan a los demás. También incluyan oraciones para los demás hermanos. Entonces, esa petición luego se rompe, bueno, se especifica en lo que es el siguiente punto y vemos la petición de puertas abiertas. Lo que yo entiendo es que es aplicada a dos peticiones más en particular. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo vamos a ver, ¿vale? Orando por mis peticiones, pero también por otras peticiones. Y cuando dice nosotros aquí, Pablo está hablando de sus compañeros de ministerio. Entiendo que esto es lo que él está diciendo. Entonces, tenemos la acción de gracias y aquí eso es una petición. Orad por nosotros y luego vemos la petición o la súplica que es detallada. ¿Cuál es esa petición? Bueno, de manera sencilla es que Dios abre puertas. Y vemos esto como método evangelístico en la palabra de Dios. Yo quiero hablar del Señor a alguien, pues que antes ore a Dios para que Él obre en el corazón de la persona a la cual yo quiero hablar de Cristo. Este fin de semana tenemos lo que espero que va a ser, bueno, considero que es una gran oportunidad. Hay fiestas en nuestro barrio y vamos a estar entonces el viernes, el sábado, con muchas personas en nuestro barrio y la semana pasada. La última vez que esto ocurrió, que creo que fue en marzo, pudimos hablar de Cristo con 4 personas. Ahora, ninguna ha confesado a Cristo todavía. Y estamos orando que este fin de semana, pues Dios abre puertas en su soberanía, en su gracia, y en varias otras ocasiones no lo he orado, pero hemos estado orando esta vez que Dios abriría puertas para que podamos hablar. Bien, ¿esa puerta qué es? Bueno, es orar que Dios nos dé una oportunidad. A veces uno está ahí, busca y la puerta en la cara, no quieren saber nada. Ahora, lo que esto presupone es que uno va a estar caminando, tocando la puerta, por decirlo así. Y uno puede decir, bueno, Dios, salva a mis vecinos y nunca hablar con ellos de Cristo. Nunca yo dar paso para llegar a conocerlos. Dios, sálvalos y que los demás les hablen de Cristo. No, que yo esté entonces tocando las puertas y lo que vemos aquí
es una confianza en la soberanía y en el poder de Dios, que Dios es quien obra en los corazones. Dios tiene esa soberanía. Pablo tenía esa fe. Le pedía a los hermanos que ellos orarían para que Dios abriría la puerta. ¿Para qué? Para la palabra. Vemos esa misma confianza en el versículo 6 del capítulo 1, si alguien lo puede leer. En el capítulo 6 del capítulo 1. Quien lo tenga. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que va a crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y justo antes, en el 5, dice la palabra verdadera del Evangelio. Pues ha llegado y lleva su fruto y crece también. Entonces, escuchando el Evangelio, en el Evangelio hay el poder de salvación, y Pablo confiaba en que no solamente había el poder de salvación en el Evangelio, sino que en que orando Dios iba a abrir puertas, Él iba a obrar en los corazones de la gente. Bien, esa petición luego llega a ser más específica, que abra puertas, ¿vale? Que tenga las oportunidades para que, bueno, para predicar a Cristo. Que Dios abre el camino para que yo, cuando esté tocando esas puertas, pueda hablar de mi Señor Jesucristo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. El misterio de Cristo, Dios encarnado, que vino, murió por nuestros pecados, y habían aspectos particulares que no habían sido revelados, como Cristo viviendo realmente en cada miembro de la iglesia, y también la iglesia que, bueno, hay una mayoría de gentiles, y Pablo, quería predicar este evangelio, pedía que Dios abriría puerta para poder predicar este evangelio. Y luego la otra parte de esa petición, dice, bueno, para palabras puntuales o con claridad, que cuando yo hable con una persona que pueda decir lo que Dios quiera que yo diga con claridad. Cuando esté hablando con alguien que pueda tener sentido lo que yo diga, que pueda hablar el Evangelio con claridad, y entonces que Dios obre de esta manera. Y entonces hay esta oración, hay la responsabilidad también, ¿no?, de lo que uno está hablando con los incrédulos. Y vemos esto, como dije, y va a hacer referencia a los versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, reuniendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pues Dios, dame las palabras, que también controle mis palabras, para tener palabras de gracia, sazonadas con sal, para responder bien. El Señor me ayude, porque necesito su ayuda para ser un testigo de Él. Y hay dos errores que uno puede hacer. Por un lado, uno puede decir, bueno, Dios es soberano, entonces no necesito orar ni hablar de Él, que eso es una tontería, es antibíblico. Dios sí es soberano, pero Dios nos usa para cumplir sus planes, lo imperfecto que seamos. Entonces, este es un error. Del otro lado es pensar que todo depende de nosotros. Yo he orado, y si yo no oro, pues eso es todo sobre mis hombros, que la gente sea salva o no. Bueno, Dios va a usar en su soberanía mis oraciones, mi evangelización, soy nada más una gota en el cubo, por decirlo así.
pero Dios es quien salva. Yo soy responsable de hablarle a las personas de Cristo y en la soberanía de Dios, Él es quien cumple sus planes. Entonces, hay que orar, pero también no es de un lado, y es muy importante, y eso es el énfasis del pasaje, pero tampoco es, bueno, yo he orado, hay que estar dispuesto a hablarle a las personas que no conocen del Señor, pues de Él, y su evangelio es lo que salva a los pecadores, el poder del evangelio. Entonces tenemos que estar pensando en, bueno, en dónde me he descuidado o en dónde soy quizás desorganizado o en qué área en la cual debería trabajar yo, quizás realizar realmente en fe que Dios salva, Dios obra, hay poder en la oración, en la soberanía de Dios. ¿Dónde tengo que priorizar, cambiar esa cosa, esas dos cosas para tener una vida de oración que es más saludable? Hay la constancia, hay el agradecimiento, el orar por los demás. Lo que tenemos es la petición de orar para puertas abiertas. Entonces perseveremos en esta oración. Y concluyendo y orando, voy a orar lo que tenemos aquí en este pasaje para nosotros. Entonces, oremos y luego, bueno, si hay preguntas, tendremos preguntas, ¿vale? Señor, ¿sabes cuánto necesitamos perseverar más en oración, acercarnos más a ti, oh Dios? Ayúdanos, Señor, a realizar el privilegio, el gozo que hay, Señor, en esta relación contigo cercana, a crecer en ella, en esta relación. Señor, ayúdanos a velar y con acción de gracias, que Señor, cuando estas peticiones quizás dices espera o no, que podamos, Señor, perseverar orando y confiando en ti, agradecidos de que nos has rescatado, Señor, de la muerte, de la condenación. Pido, Señor, que podamos pensar en los demás y orar para esta petición particular aquí, de que cada uno podamos, Señor, tener puertas abiertas, que podamos, Señor, proclamar tu nombre, tu buena noticia, lo que has hecho por nosotros. Danos, Señor, las palabras pido. Obra, Señor, estas verdades a causa de tu gracia y para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas?